Sin duda que este señor es uno de los intelectuales cubanos más destacados que ha dado la isla. Está en el exilio desde el comienzo de la revolución y sin duda que se ha convertido en la pluma política más importante que tiene el grupo de los cubanos que viven fuera de Cuba y que están en contra del régimen de los Castro. Ahora ha escrito un nuevo libro que se llama Tiempo de Canallas y, como dije, este señor siempre tiene la gran habilidad de contarnos una historia de amor y a la misma vez darnos una clase en contra del comunismo. Muchísimas gracias, gracias señor. A ti, María. No, el gusto es nuestro. Se llama Tiempo de Canallas. Ahí nuevamente vamos a poner el libro en pantalla para que todo aquel que quiera adquirirlo ya sabe que tiene la posibilidad. Tiempo de Canallas, Carlos Alberto Montaner, y es una novela histórica con una trama amorosa, pero que nos habla de la Guerra Fría. ¿Y por qué la Guerra Fría, maestro? Bueno, la Guerra Fría porque la Guerra Fría en primer lugar está de moda. Es decir, a todo el mundo le interesa lo que pasó. Estados Unidos ganó esa batalla, se desintegró la Unión Soviética, se perdió aquel impulso imperial que tuvo Moscú, pero ese periodo es importantísimo. Y fue un periodo muy difícil, donde la única nación en el mundo que entendía lo que estaba haciendo Moscú era Estados Unidos. ¿Ah, sí? ¿Y los europeos? Los europeos no podían entender, pero no tenían recursos, no sabían cómo enfrentarse, no querían enfrentarse a la Unión Soviética, tenían mucho miedo. Y Estados Unidos es el país que presenta un frente y que organiza la resistencia frente al peligro mayor de la Guerra Fría, que era la conquista del corazón de los intelectuales y de la inteligencia y de las personas, digamos, del mundo de mayor nivel. Todo esto comienza, María Elvira, desde el punto de vista funcional, cuando se está creando en ese momento la CIA, en 1949. La CIA prácticamente no existía, ni siquiera tenía presupuesto asignado. Y hay un agente, de los primeros agentes de esa institución, que va al Waldorf Astoria, en Nueva York, y se encuentra una reunión de 1.500 intelectuales de primer rango, artistas, intelectuales, y esas personas, él se da cuenta, porque es un experto, se da cuenta que están siendo manipulados por la Unión Soviética, que estos tipos son unos idealistas, pero que ese Congreso Mundial por la Paz en el que ellos están participando es realmente un frente del Partido Comunista Norteamericano, que es al mismo tiempo uno de los escudos de la Unión Soviética. Entonces este personaje sale corriendo a ver al presidente Truman y le dice, señor Truman, ganamos la guerra, pero estamos perdiendo la paz. O el corazón. Entonces, usted estamos perdiendo la paz, claro, y muy inteligente, pero lo que me dice es que la vía, la propaganda o la nueva estrategia para ganar el corazón de los intelectuales y para poder infiltrarse. Y los medios académicos y los artistas. Es a través de estos congresos mundiales por la paz, ¿no? Que estaban montados sobre un mensaje binario que estableció desde los años 20 el genio de la propaganda soviética, que fue un alemán llamado Willy Münzenberg. Willy Münzenberg. Explícale al público, sí. Era un alemán muy inteligente, un tipo muy brillante, amigo de Lenin, que ayudó a la Unión Soviética en el momento de mayor crisis económica, que organizó muchísimas cosas para proyectar la imagen de la Unión Soviética. Entonces él desarrolló un sistema binario de proyección de imagen, donde la Unión Soviética y el campo socialista eran los buenos, los idealistas, los llenos de buenas intenciones, y el mundo capitalista, capitaneado por los Estados Unidos, era el mundo cruel, egoísta, y además el de los monjes guerreristas, él incluso esas expresiones. Este tipo es tan hábil que él monta desde los años 20, porque la Guerra Fría oficialmente comienza en 1945 en Atenas. Es decir, 45, después que se termina... No, antes de terminar la guerra. Antes de terminar la guerra, ya cuando los aliados entran en Atenas para desplazar a los nazis, tienen que pelear con una mano con el Partido Comunista y con la otra con los nazis. Es decir, pero en ese momento no se entendía muy bien lo que estaba pasando y todavía había una alianza con los soviéticos. Oficialmente, en el año 47, 48, ya los Estados Unidos empieza a desarrollar una especie de política de contención y a tratar de defenderse
de esa campaña propagandística, porque la gente olvida que la Guerra Fría no fue fundamentalmente una guerra a cañonazos, no, fue una guerra de percepciones y de percepciones. Donde Fidel también ha sido uno de los grandes ganadores, ¿no? Que es la guerra de las ideas. Bueno, él aprende de la Unión Soviética todo el mecanismo de proyección de imagen, que es lo que Willy Münzenberg desarrolla para la Unión Soviética, cosa que no impidió que el señor Stalin en su momento lo matara, porque Stalin mataba a cualquiera y claro, hizo matar a Willy Münzenberg en su momento. Bueno, ese es el panorama que a mí me parece importantísimo, porque además, María Elvira, tuvimos la enorme suerte de ver la destrucción de la Unión Soviética, el fin del comunismo, el fin del marxismo como referencia. Se queda en esos quistes extraños como Cuba y Corea del Norte, pero hasta mientras duren. Eventualmente desaparecerán también. Y eso implosiona como consecuencia de la resistencia frente a eso. Y la resistencia tiene precisamente, hay dos organismos que se enfrentan. Los Congresos Mundiales por la Paz, que es la gran institución de los soviéticos para presentar ese carácter binario de la política, los americanos malos, malvados, el capitalismo, la Unión Soviética, el país de los obreros y del paraíso, qué sé yo. Esa cosa binaria y sencilla. Los norteamericanos no saben cómo defenderse de eso. Y llaman en su ayuda ¿a quiénes? A los excomunistas. Porque son los que saben. Porque son los que de alguna manera participaron en el otro bando. Por eso el gran esfuerzo lo dirige, en primer lugar, la cabeza visible fue Arthur Koestler. Bien. Que fue un extraordinario escritor de origen húngaro, de lengua alemana, que acabó escribiendo en inglés. Un tipo brillantísimo, un tipo excepcional. Koestler, tiene una novela que en español se llamó El Cero y el Infinito, que es sobre los procesos de Moscú. Es la primera cabeza del primer gran esfuerzo de Occidente, de Estados Unidos, porque Occidente no existía, por defenderse de los Congresos Mundiales por la Paz, que fue el Congreso por la Libertad de la Cultura, que es la contrapartida, es decir, ellos hablan de la paz, nosotros vamos a hablar de la libertad, que es una palabra, y vamos a hablar de la libertad y vamos a hablar de la cultura. Y ahí comienza un juego en donde ruedan cabezas, hay asesinatos por detrás. Y en la novela, y ahí sí es ficción, hay unas relaciones pues amorosas, amorosas y de grandes traiciones y de grandes canalladas. Y hay un componente que tiene un sentido dentro de la novela, porque explica ciertas cosas, un componente sadomasoquista en la relación de la pareja. Okay. ¿Por qué? Bueno, hay que leer la novela porque al final uno entiende ese elemento, cuál es la funcionalidad literaria del sadomasoquismo. Pero hay que leerla. Sí. Ahora, las veces que te hemos entrevistado es siempre para presentar tu última obra literaria, que como digo, es la combinación entre el amor y la política. Esta es la nueva línea que estamos viendo de Carlos Alberto. Sabemos que sigue siendo experto en Cuba, pero bueno, Cuba, no sé cómo la ves, está de cierta manera paralizada hasta que hayan cambios, y en ese tiempo estás tú dedicándote a ser novelista. ¿No es así? No, yo sigo escribiendo muchos artículos, sigo participando en conferencias y hay ensayos y qué sé yo. Lo que pasa es que en la tercera edad hay que hacer lo que a uno le gusta. A mí lo que más me gusta realmente es la ficción. ¿Siempre te gustó la novela y la ficción? Siempre me gustó la ficción. Yo lo que quise siempre fue escribir. Lo que pasa es que la vida te va llevando por otros vericuetos. Cuba no te lo permitía. Cuba no me lo permitía. No, y ahora no dejo de hacer cosas y escribir cosas sobre Cuba. Cuba, como tú muy bien dices, está congelada en el tiempo. Esperando. No hay ningún cambio real desde el punto de vista político. Se mantiene... Ni la ley de inversión, ni el permitir que gente salga, ni que gente entre. Todos esos son elementos adjetivos. El corazón del sistema sigue siendo totalitario, sigue siendo todo el control por parte de un caudillo, en este caso Raúl Castro, que maneja un grupo de generales y militares, y ahí no hay mucho que hacer hasta que hasta que no se resquebraje la cúpula de poder en Cuba. Y vamos a ver cuándo eso ocurre. Querido maestro, siempre un gusto. A ti. Tiempo de canallas. Me encantaría que lo adquiriera porque, bueno, sabemos que este es una de las glorias del exilio cubano. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre bienvenido. Ya regreso.